Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Más info hasta las 4 de la tarde con la mejor información y hoy con varios temas que vamos a tratar con estos invitados que vamos a tener. Con el doctor Eduardo López, uno de los asesores del equipo del presidente, en un día en donde hay que observar el número de la cantidad de muertos informados. Argentina se pone al tope en el mundo de muertos por día. Lo vamos a estar hablando con el doctor López. También va a estar Martín Bura. Este señor es el ministro de Economía de Rodríguez Larreta, el ministro de Hacienda de la ciudad. Es el que va a tener que hacer maravillas para ver cómo se arregla con la plata que le queda si es que Larreta pierde la batalla judicial por la coparticipación. El Chino Navarro, un hombre que está dentro del gobierno, pero que quedó en el centro de la escena y la polémica por el tema de las tomas. Y ante la posibilidad del desalojo en Guernica, clave hoy para hablar con el Chino Navarro. Y también vamos a tener la palabra del diputado Wolf. El diputado Wolf que además, entre otras cosas, nos va a contar cómo se prepara la oposición para enfrentar una posible derrota o un fallo adverso de la Corte en materia de embestida contra la justicia. Los invitados los vamos a tener hoy, pero además tenemos la tapa. Con estos temas, los incendios en Córdoba, cada vez más complicado. Vamos a tener en instantes nada más una comunicación telefónica para que nos digan qué está pasando, por qué se agravó además en las últimas horas. También, además, la polémica y la disputa por la coparticipación. ¿Qué va a pasar en la Corte con el pedido de Rodríguez Larreta? Y además, atención, un documento clave que puede llegar a ser la llave que destrabe la situación a favor del jefe de gobierno. Decíamos, coronavirus por el mundo y Argentina que se posiciona entre los países con más muertos por día. Y otro día de Libertadores. O juega Racing, juega en Defensa y Justicia. Vamos a ver qué es lo que le puede esperar a los equipos argentinos después de la goleada de ayer de River. Todos estos temas en la tarde de hoy. Y además también, obviamente, tenemos una información de último momento, Bernardo, a esta hora. Así es, como viene sucediendo con muchas paritarias, bueno, no hubo acuerdo en la paritaria que incluye a los estatales, hablamos de los estatales nacionales. UPSN y ATE le dijeron que no a la propuesta de aumento del sector empresario de 15% en 4 tramos, una negociación, Fernando, que iba a ir hasta abril. Bueno, cuarto intermedio, reunión de nuevo el viernes, por ahora es un no. Bien, perfecto. Atención, conflicto en puerta. Nos vamos rápido a Córdoba para ver qué es lo que está sucediendo y por qué se agravó tanto la situación en los últimos días y en las últimas horas. Laura Dos Santos está en Punilla, Córdoba, es activista de coordinadora en la Comisión de Defensa del Bosque Nativo. ¿Cómo te va, Laura? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Laura, a ver, muy preocupado por lo que están viviendo ustedes allá en Córdoba, pero ¿se agravó la situación en las últimas horas? En los últimos días, diría yo. Ya hace una semana que se han producido varios incendios acá en Punilla y en la zona de Sierras Chicas y en la zona de Parabachasca, Altagracia, por ahí. Digamos, todas zonas donde el lote inmobiliario tiene las miras puestas en hacer cambios de uso de suelo, pretendiendo que después de los incendios se pueda hacer cualquier cosa. Así que sí, hay muchos incendios. Ayer, por ejemplo, yo vivo acá en San Esteban, en la cumbre, lo que es Punilla Norte, cerca de Capilla del Monte, para que se ubiquen. Y ya había acá en mi pueblo 2 incendios, otro en el pueblo al lado, Los Cocos. Después hubo ayer toda la zona que va de la cumbre, el aeroclub, hacia Giardino, La Falda, Characato, y después en las Sierras Chicas, en la zona de reserva, de los Quebrachitos, de La Calera, de Altagracia, Parabachasca y así. Y es como si estuvieran prendiendo fuego todo el tiempo. Ahora, Laura, ¿ustedes lo atribuyen claramente a incendios intencionales con fines inmobiliarios? Sí, uno de los fines, digamos, de todo esto lo sabemos porque se da en zonas donde ya hay previstos loteos
que no se pueden llevar a cabo, porque la ley de bosque prohíbe estos loteos, la ley de política ambiental de la provincia también indica que tiene que haber un estudio de impacto ambiental, y como esto, digamos, es un impedimento, y hay también una noticia, digamos, de flexibilizar 250 loteos en toda la provincia, creemos que parte de esto es llevar adelante esos loteos, también en la zona de Punilla por el tema de la autovía, que están, digamos, hay noticias de que se quiere llevar adelante este proyecto que fue totalmente repudiado y rechazado por toda la población de Punilla, por falta de todo, o sea, no había estudio de impacto ambiental. Ahora, cierto. Laura, ¿qué sentido tendría quemar algo que después no se puede lotear? No, justamente, cuando queman, desde hace muchos años, en muchos lugares ya hay country, ya hay loteos, lo que hacen las inmobiliarias, con la anuencia del Estado y de muchos municipios, es avanzar sobre esos loteos que empiezan a construir, y ya es tarde una vez que empezaron a construir. Entonces, eso es lo que está pasando en muchas zonas de Punilla, y en las zonas de Tierras Chicas y en la zona de Parabachá. Ahora, ¿hay lugares donde ya después de algún incendio se construyó y se avanzó de esta manera? Sí, ya hay country, ya hay, digamos, autovías o rutas que han avanzado en zonas de bosque nativo después de los incendios, proyectos, sí, hay un montón, claro que hay. Eso es lo grave de la situación, digamos. ¿Cuántas hectáreas están afectadas ahora por los incendios? Mira, hasta antes que empezara estos incendios de Punilla había 50.000 hectáreas. Así que nosotros calculamos el otro día, por ejemplo, en la zona de Las Palmas, en el camino tras la sierra, eso fueron 1.200 hectáreas. Y el cálculo de estos 4 días no sabemos exactamente, porque bueno, los mapas tardan en actualizarse, pero bueno, son muchas hectáreas. Ahora, y todo esto son más de 50.000. Laura, ¿pero todo esto se puede hacer sin complicidad oficial del Poder Ejecutivo Provincial? Todo eso no se puede hacer sin la complicidad del Ejecutivo Provincial o incluso de algunos ejecutivos municipales. Por supuesto que no se puede hacer, pero bueno, se hace, digamos. Esa es la preocupación de todas las organizaciones y de la vecindad en general. O sea, la vecindad ahora mismo, digo, por ejemplo, los incendios que tuvimos ayer en el Aeroclub, en la zona de la Cumbre, el camino Cuche Corral, una zona turística muy importante, el Pinto, todo esto, había ya brigadas, ya hay muchas brigadas civiles que se están organizando, que están equipando y que estamos pidiendo capacitación. También estamos pidiendo que vuelvan los vigías que están en las tierras. Solamente tenemos notificación de un pueblo, de Los Cocos, que hace el trabajo de hacer de vigía, pero por ejemplo en Capilla del Monte el vigía no está, y hay muchos pueblos donde los vigías no están, entonces no hay esa alerta temprana, digamos. Entonces, bueno, cuando ya se llega al lugar, ya se quemó un montón, y después también, bueno, dudosa coordinación de Defensa Civil de la provincia. Sí, para tratar de frenarlo. Que no tenemos la constancia de que esté haciendo eso, o que la orden sea frenar todo, es frenar lo de las casas. Pero bueno, el ecosistema es fundamental para la vida. O sea, el agua que nosotros tenemos en Córdoba depende de la cantidad de miles de hectáreas de bosque nativo que hay. Claro. No depende de una canilla. Laura, hablabas un poco de responsabilidad general de los ejecutivos municipales, provinciales, no sé si nacional. ¿Cómo fue la reacción de parte de las autoridades en este contexto? ¿Cómo está siendo la reacción? Sí, la reacción, mira, hay una herramienta política pública que se llama Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo y Ambiental, que en la provincia ya está legislado, tiene 2 leyes que indican perfectamente cómo armar esto con participación ciudadana en todo el territorio de Córdoba y en todos los municipios. La provincia, por empezar por ahí, lleva 10 años sin realizar este ordenamiento territorial de bosque nativo y 7 años sin realizar el ordenamiento territorial ambiental, y muy poquitos municipios, te diría 10 o algo así, están llevando adelante el ordenamiento. O sea, el ordenamiento territorial es
básicamente, y juntar a toda la población, todos los actores sociales, todas las organizaciones, y decir, bueno, este es el mapa que tenemos, esta es nuestra cuenca, está funcionando así, estos son los hoteles, estos son los habitantes, los productores, etcétera, las comunidades originarias, etcétera, etcétera, y sentarlos en una mesa a trabajar durante varios años para decidir cómo frenar el avance inmobiliario y cómo frenar el avance frente a los recursos, que son pocos. O sea, hay una indiscriminada aceptación por parte de los municipios de recibir gente sin ordenamiento territorial. Y eso es gravísimo. Laura, gracias por la charla con La Nación. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Laura Dos Santos, desde Córdoba, la situación preocupa mucho. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que la Corte tiene una semana para definir la situación de los jueces, ¿no? De los jueces desplazados por el kirchnerismo desde el Senado con Cristina Fernández a la cabeza. Pero no es el único tema importante que tiene, ni clave ni crítico en materia política. La Corte tiene que decidir también qué va a hacer con el tema de la coparticipación y la presentación de Rodríguez Larreta para que el gobierno no le quite esa parte, no le robe esa parte de la billetera de la coparticipación. ¿Qué puede pasar? Si la historia de la Corte habla siempre de fallos salomónicos, quedar bien con uno y con el otro. Por eso también la preocupación es de Rodríguez Larreta respecto de si llega a sacar la Corte un fallo en contra del kirchnerismo con el tema de los jueces, podría tratar de equilibrar la balanza sacando un fallo a favor en el tema de coparticipación. Pero todas especulaciones hasta que la Corte defina qué es lo que tiene que hacer. Vamos a hablar del tema de coparticipación y plata con el que maneja la plata de la ciudad de Buenos Aires, que es Martín Mura, el ministro de Economía o ministro de Hacienda. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Preguntarte ya si te tomó por sorpresa la decisión del gobierno es casi una pregunta que atrasa. Decime, ¿hiciste nuevos números? ¿Ya te vas a arreglar con la plata nueva si es que no te la devuelven? A ver, el impacto que esto genera en las cuentas de la ciudad es muy grande. Y por eso creemos que la Corte tiene que actuar rápida para cortar la sangría, porque como bien vos sabés, la coparticipación es algo que tiene un goteo diario. Entonces, cada día que pasa, la ciudad de Buenos Aires está perdiendo 150 millones de pesos, que es más o menos el equivalente a 1.000 salarios de la policía por día que está perdiendo. Entonces, la verdad que son números tan grandes los que dejaría de recibir la ciudad, que los recibió para hacer frente a un servicio o a una competencia que le traspasaron y que la sigue teniendo, que obviamente en caso de no tenerlos deberíamos replantear gran parte del presupuesto y de los planes que teníamos para la ciudad de Buenos Aires. Martín, contame una cosa. ¿Esto ya se está ejecutando? Por ejemplo, ¿hoy ustedes ya recibieron los 150 millones menos? El gobierno lo anunció un miércoles y ya la transferencia del jueves ya vino con el recorte. O sea, menos de 24 horas ya el goteo empezó a reducirse, lo cual ya estamos hoy con ese promedio diario de caída de recaudación. Y decime una cosa, ¿y en qué cortaste? Porque algo tuviste que empezar a cortar ya. A ver, nosotros, porque también esto, más allá del impacto y de la inconstitucionalidad por lo unilateral y por lo imprevisto, también tiene un agravante que es en el momento en el cual sucede. Nosotros estábamos transcurriendo un año en donde ya habíamos previsto, por la pandemia y la cuarentena, una caída de recaudación del orden de los 80.000 millones de pesos, que a eso se agregaba un incremento en los gastos del orden de los 20.000 millones de pesos. O sea, habíamos tenido ya un impacto de más de casi 100.000 millones en un presupuesto de 480, o sea, más del 20% de caída de recaudación sobre un presupuesto que habíamos previsto a principio de año. Por lo cual, nosotros ya veníamos haciendo un trabajo muy fuerte de prácticamente este año se canceló todo el plan de inversión, o sea, no hubo obras en la ciudad, salvo algunas muy puntuales y esenciales que no podíamos dejar de hacer. Se llevaron los servicios de mantenimiento a mínimos esenciales, se renegociaron contratos a la baja que tenían que ver con la coyuntura de la situación. Por ejemplo, no sé, los mantenimientos de las escuelas, que se hacen todos los días habitualmente, con las escuelas cerradas,
van cada 15 días, eso hizo que se redujan algunos contratos y así la fuimos llevando hasta ahora. La verdad que este nuevo impacto, lo que estamos esperando es que rápidamente la Corte pueda por lo menos sacar la cautelar para cortar esa sangría y después ver cómo reacomodar el resto, ¿no? Si el fallo es adverso, si definitivamente se quedan sin esa plata, ¿qué cambia para la proyección del año que viene? ¿Qué es lo que primero van a recortar? A ver, si fallo es eso, nosotros tenemos que replantear prácticamente todo el presupuesto de la ciudad. Obviamente, como lo planteó el jefe de gobierno el día que hizo la conferencia de prensa, siempre garantizando los servicios esenciales que tienen que ver con salud, educación, seguridad, con desarrollo social, con lo cual posiblemente, obviamente el plan de infraestructura se va a ver afectado y se afectarán el resto de las áreas que tendremos que ver de dónde sacamos los fondos para eso, porque aparte, ahí Fernando me parece que un dato que es clave, recaudación que te contaba hoy cayó fuertemente y estamos teniendo niveles de unidad, por ejemplo, en el ABL y en la patente históricos. O sea, hoy la morosidad en el ABL está por arriba del 50%, la morosidad en patentes por arriba del 60%. O sea, son números que, bueno, como pasó ayer con la actividad, ¿no? Números con los que no estamos acostumbrados a trabajar. Entonces me parece que esta decisión, en un momento como este, lo hace más grave aún. Perdón. Esa cifra, para todas las finanzas. Martín, esa cifra es impactante. 6 de cada 10 porteños que tienen que pagar patentes, ¿no la están pagando o están teniendo algún problema de pago? Exactamente. Y 5 de cada 10 en el ABL. Debe ser récord, ¿no? Sí, a ver, de los registros que nosotros tenemos, nunca tuvimos esos niveles de morosidad, que fue un poco también lo que se vio ayer con la publicación de la actividad, ¿no? O sea, una caída mayor a la que hubo en el año 2001-2002. Martín, ¿se puede llegar a afectar quizás el presupuesto de seguridad, por ejemplo, un área bien sensible con este traspaso justamente del que hablabas, a partir de la decisión del gobierno de priorizar la seguridad bonaerense también? ¿Puede haber un resentimiento en esa partida? A nosotros la consigna que nos bajó el jefe de gobierno y que fue pública es que los servicios esenciales que te comentaba recién tienen que mantener la calidad y la prestación que vienen teniendo hasta ahora en la ciudad. Nuestra idea es que no haya un impacto en ese servicio, pero claramente para mantener eso seguramente vamos a tener que castigar otras áreas del gobierno, pero la verdad que yo creo que es tan claro la unilateralidad en cuestiones de federalismo fiscal que son inconstitucionales y la Corte ha fallado muchas veces, y ahora con el proyecto de ley que se presentó y que se está tratando en el Senado, que también no solamente es unilateral, sino que aparte hace que los fondos que tendrían que transferir a la ciudad queden dentro del presupuesto nacional, con lo cual ahí ya se viola también la manda constitucional que dice que los servicios se traspasan con sus recursos. Si los recursos quedan dentro del presupuesto nacional, los recursos no son de la ciudad y hay que ir a discutirlos todos los años, con lo cual agrava más la inconstitucionalidad del decreto. Martín, ¿vos tenés diálogo con Guzmán? ¿Hablás con el ministro de Economía o con la gente de su equipo? ¿Con quién hablás? Sí, yo he tenido conversaciones con el equipo de Guzmán, con Bastorre, con Rigo. La verdad que hemos tenido muy buenas conversaciones, hemos coordinado algunas salidas al mercado. Con Raúl Rigo también hemos tenido, cuando por ahí nosotros necesitamos alguna autorización para salir al mercado, tenemos trato y la verdad es que es un diálogo continuo y es una forma de trabajo que hemos venido llevando muy bien hasta ahora. ¿Pero hablaste después de esta decisión de recortar la coparticipación con alguno de ellos? No, después del decreto no hemos vuelto a charlar. Sí tenemos, sí otras áreas del gobierno han seguido teniendo reuniones. Yo tengo una reunión el viernes
con funcionarios del Ministerio de Economía, de Producción y de Interior por tema de desarrollo económico. Una primera conversación que tuvo el jefe de gobierno con los ministros de esas áreas. Sí. Y ahora vamos a continuar José Luis Justi y yo. Pero como dijo Horacio en su presentación, para nosotros el diálogo y el consenso es una forma de trabajar. No, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? De esta situación Te lo pregunto, perdóname que te interrumpa, te lo pregunto porque según la información que yo tengo, la medida sorprendió incluso a varios miembros del Gabinete Nacional, incluso del Gabinete del Ministerio de Economía del Gobierno Nacional. Mirá, no sabría decirte con precisión. Lo que sí uno puede ver es que en el presupuesto nacional que envió el Gobierno Nacional al Congreso ya estaban reducidos los fondos por el 2.32. Lo que no estaba es el proyecto de ley que mandaron después, con lo cual hay una parte que no estaba contemplada, pero no sé, ahí eso es, no podría decirte quién sabía o quién no sabía. Nosotros seguro que no, y también tengo entendido que los intendentes de nuestro espacio que estaban sentados en el día del anuncio tampoco estaban al tanto de lo que se iba a anunciar. Martín, si ese proyecto prospera en el Congreso, podrían volver al 1,4% de coparticipación de la presidencia de Cristina Kirchner en 2015. A ver, ¿cómo se puede gobernar con ese porcentaje? ¿Se puede volver a esa etapa? ¿O ya la ciudad está adecuada a otro modelo, a otro contexto y a tener mucho más fondos que esos? ¿Cómo es? A ver, la ciudad venía trabajando con el 1,4 sin tener la policía a cargo. Claro. Ahora, volver al 1,4 con la policía a cargo, claramente es algo que no estaba en los planes de nadie. Y como te decía hoy, es una situación, o sea, nos pone en una situación en la cual vamos a tener que trabajar muy fuerte para acomodar las cuentas y para poder afrontar los tiene que prestar la ciudad. O sea, pensá que es el 15% de los recursos para cualquier gobernación, para cualquier lugar, un 15% imprevisto que te saquen del presupuesto de un día para el otro, el impacto es importante. Martín, ahora la apuesta es el camino judicial, ¿no? La presentación ante la Corte, esperando que se dé marcha atrás, digo, la apuesta del gobierno de la ciudad. ¿Confían en que la Corte les va a dar la razón? A ver, a mí me parece que acá el punto es, cuando uno tiene que recurrir a la Corte por estas razones, es un poco la certificación de que la política falló. O sea, acá nosotros deberíamos poder habernos sentados en una mesa, como habíamos empezado a conversar hasta el 20 de marzo, habíamos tenido una serie de reuniones en donde habíamos empezado a conversar esto, y esto tendría que haber sido producto del consenso. Mira, un dato que es importante, o sea, la Constitución Nacional, para modificar la ley de coparticipación y la distribución de recursos entre provincia y la nación, requiere mayores consensos que para modificar la propia Constitución. Porque no solamente pide una mayoría especial en el Congreso, sino que aparte de esa mayoría especial, que es la misma, solicita que las 24 provincias lo aprueben en la legislatura. ¿Esto por qué lo hace? Justamente para que una mayoría parlamentaria circunstancial por una elección X no permita que a una provincia le saquen todos los recursos de un día para el otro, que es lo que está sucediendo. Lo que está pasando. ¿Y por qué ustedes confían se habla de un documento clave que da vueltas y que es la presentación que ustedes hicieron ante todos los ministros de Economía de cada provincia? ¿Por qué confían en ese documento? Porque una de las justificaciones es que se le dieron más recursos a la ciudad que la que necesitaba para llevar adelante las funciones y competencias que se traspasaban. Nosotros en el año 2016, después que se sacó de que se dictó el decreto
por el acuerdo y por los fondos necesarios para cumplir ese traspaso, Sí. en aquel momento se sacó un decreto en donde decía que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Hacienda, tenía que decir en qué había gastado la plata del gobierno de la ciudad. Nosotros fuimos al CFI, del cual somos parte, y propusimos voluntariamente todos los años, 20 días después de presentar la cuenta de ahorro e inversión de la ciudad, que es la rendición de cuentas del año, presentar el informe de cuánta plata habíamos recibido por ese incremento de coparticipación y cuánta plata habíamos gastado en las funciones y competencias que nos habían transferido. Y cuando uno a eso, que se hizo desde el año 2016 hasta el 2019, que se presentó los otros días, siempre el gobierno de la ciudad gastó más que lo que recibió en la función de seguridad interior. Martín, ¿te sorprendieron las medidas económicas que anunció el gobierno la semana pasada, sobre todo lo que tiene que ver con la restricción al dólar? A ver, yo creo que todas estas medidas lo que hacen es generar desconfianza, y justamente lo que nosotros necesitamos es previsibilidad, poder mostrar un horizonte hacia dónde vamos. Necesitamos que los dólares vengan, no que se vayan. Necesitamos inversiones, necesitamos generación de empleo. Creo que vienen unos años en la Argentina que vamos a tener, que va a haber que generar mucho empleo, porque esta pandemia que se va alargando, y la cuarentena que se va alargando, está mostrando que está teniendo un impacto muy fuerte en toda la Argentina y en la ciudad en particular. La ciudad la semana pasada presentó sus datos de pobreza y tiene 1 de cada 3 porteños cayó en la pobreza. Son también índices a los cuales no estamos acostumbrados. La ciudad, si quieren, con mejores índices de la Argentina, está en esa situación. Entonces, creo que este tipo de medidas que confunden o que no terminan de mostrar un camino claro hacia dónde vamos, no ayudan demasiado a cambiar el rumbo, ¿no? Martín, si me permitís, me parece oportuno saludar ahora al diputado Wolf, porque tengo una pregunta que tiene que ver con esto que estamos hablando. Diputado Wolf, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? En algún momento, el hoy oficialismo, antes de las elecciones oposición, en el Parlamento, ¿puso el grito en el cielo por el tema coparticipación y presupuesto cuando se le transfirieron los recursos junto con la policía o no? ¿Hubo algún tipo de planteo en aquel momento en la Cámara de Diputados, en este caso, diputado Wolf? Bueno, me agarra sin haber estudiado específicamente el tema. No, yo creo que no desde lo legislativo, pero sí desde lo político. Y si me permite, lo que hubo, yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, usted recuerda que hubo un enorme ruido cuando la provincia de Buenos Aires pretendió acceder a lo que hoy le han sacado por decreto, tal cual decía el ministro Mura, de una manera totalmente irregular, vulnerando el principio de las mayorías que, tal cual él dijo y de manera muy gráfica, se necesita con consentimiento de las 24 provincias. Así que, de todas maneras, si me permite, Fernando, sí. Hoy no es la coherencia uno de los valores a los que nos tenga acostumbrado el actual oficialismo, ¿no? Porque uno lo que ve en estos casos es que solamente se está discutiendo poder, y en política la forma hace al fondo, porque digo, yo siendo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y pretendiendo que mi provincia tenga el acceso al crédito que tiene que tener, tal cual bien hacía mención el ministro, cuando uno ve que se le saca de esta manera a otra provincia, el día de mañana cambian los vientos políticos y a mi provincia viene otro gobernante y le saca. Razón por la cual nosotros, los hombres de Estado, los que llegamos a través de un partido, pero tratamos de entender que estamos de paso y que algún día vendrá otro, tenemos que preservar un atisbo de coherencia y un atisbo de equilibrio para no permitir que la suma del poder público sea usada para castigar hoy a alguien, incluso cuando nos favorezca, porque el día de mañana nos viene en contra, ¿no?
Diputado Wolf, y también lo sumo a Mura, la pregunta va a los dos realmente. Lustó lo dijo la semana pasada, ¿el gobierno está trabajando con la agenda de Cristina? ¿Cree en el gobierno nacional? Le cedo al ministro, si quiere. Diputado. Yo. No, bueno, sí, claro que sí. Yo creo que hay cosas que ya están instaladas. Hay algo peor que esté laburando. Hay dos cosas peores para mí que esté trabajando el gobierno con la agenda de Cristina. La primera es que tenemos un presidente que no tiene volumen propio, que tuvo una oportunidad que se la dio la ciudadanía en plasmar una serie de apuestas que hacía una parte de la ciudadanía. Ayer salió una encuesta de Giacobbe que muestra que el presidente Fernández asume con un 48% de imagen positiva, sube a 63 cuando empieza la pandemia y hoy está en 32, 33. O sea, hoy Alberto Fernández es Cristina Fernández. Pero hay algo peor, si se me permite, que es que la agenda de la presidenta no tiene absolutamente nada que ver con la agenda del ciudadano. Recién el ministro hablaba de la pobreza. ¿Ustedes escucharon a la vicepresidenta de la Nación hablar de pandemia, hablar de pobreza, hablar de inserción en el mundo, hablar de salud, hablar de trabajo, hablar de reactivación? La única agenda hoy coherente del gobierno es ir por dañar en este momento a alguien que tiene una gestión indiscutida, que es Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, es tratar de condicionar a la justicia para que sus causas entren en el olvido, por lo menos cívico y político, porque no hay ninguna posibilidad de que en la ciudadanía, por lo menos en una enorme parte, por más que logre condicionar a los jueces, salga de lo que hoy siente la ciudadanía. Así que a mí me parece que el principal problema no solo es que la vicepresidenta pone la agenda, sino que la agenda no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasa al vecino promedio, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino que de toda la Argentina. Bien, Martín, ¿querés tu última posición? Y ya te despido. Sí, a ver, yo lo que creo, coincidiendo con lo que decía el diputado, es que no sé exactamente la agenda de quién es, lo que seguramente los argentinos nos quieren ver trabajando en conjunto y resolviendo las situaciones de la hora, y no discutiendo de este tipo de cosas en un momento en el cual tenemos que estar unidos y trabajando todos en una misma línea para sacar a la Argentina adelante. Martín Mura, gracias por el contacto con La Nación Más. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Seguimos hablando con el diputado Wolf. A ver, se viene una semana muy importante de reflexión de los miembros de la Corte, que el martes que viene tienen que resolver por lo menos un tema que es el tema de los jueces, ¿no? Y la movida que quiere hacer el kirchnerismo con los jueces, que ya intentó, ¿no? Que ya está haciendo, y la Corte tiene que resolver ahora si da marcha atrás o no. ¿Por qué es importante y en todo caso un fallo en contra sería grave si es que así lo considera, diputado? No, yo creo que es grave la situación porque una vez más Cristina Fernández de Kirchner ha llevado a la Argentina a la confrontación. En la política, la forma hacia el fondo. Yo, bueno, me considero un hombre respetuoso de la disidencia y puede usted no coincidir conmigo o alguno de sus televidentes, pero no tengo absolutamente ninguna duda que si yo le pregunto a la gran mayoría de nuestros conciudadanos cuáles son las prioridades de la Argentina en este momento, ninguna tiene que ver con remover a los jueces que juzgan a Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que le importa a ella. Y hoy nos lleva hacia un conflicto institucional que, a mi entender, va a ser doblemente grave, más allá de que respetaremos cualquier decisión. Si esta Corte Suprema, que avaló una acordada que ratificaba a los jueces, hoy cambia la misma acordada con la misma composición que tiene, sería una clara muestra de una incidencia y de una presión del Poder Ejecutivo sobre, bueno, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y sobre el Poder Judicial. Hoy está pasando algo muy particular en la Argentina, Fernando, que es que no solamente está en tela de juicio, a mi entender, la independencia de los poderes, sino que ya está en tela de juicio el espíritu de los poderes. El engranaje republicano es sumamente complejo y, a mi entender,
hermosamente complejo, porque A ver. justamente hace que no exista la suma del poder público. Pero fíjese usted que el Poder Ejecutivo siempre se dedicó al presente, ejecuta. El Poder Legislativo uno legisla para el futuro, y el Poder Judicial interviene en el pasado, ¿no? Estos engranajes de instituciones y de tiempos. Bueno, hoy usted tiene a Cristina Fernández de Kirchner, que es miembro del Poder Ejecutivo y a su vez preside la Cámara Alta del Poder Legislativo, interfiriendo en el Poder Judicial para borrar su pasado jurídico y de esa manera limpiarse, por lo menos administrativamente. Y esto trae consecuencias porque lo que está en tela de juicio para mí en la Argentina hoy es mucho más allá que si Cristina Fernández de Kirchner es condenada o no. Ella dijo hace poco en un hecho casi para mí hollywoodesco, se atrevió a decir algo que ni siquiera Fidel Castro se atrevió, porque él dijo: la historia me juzgará, y ella, como se cree y su séquito le hace sentir que tiene la suma del poder público, ella ya dijo: la historia me juzgó. Yo creo que más allá de lo que haga, hay una enorme parte de la Argentina que sabe que su gobierno estuvo signado por casos de corrupción. Sabe perfectamente que más allá del uso que le dé al Senado y que logre esta carta blanca administrativa, el solo hecho de querer remover los jueces que a ella la están investigando es una clara muestra de su culpabilidad. Ahora, yo digo algo, a ver si coincide, ¿no? Para mí la decisión de la Corte sería muy extraño que sea en contra de una propia decisión suya anterior, porque en tal caso, si la Corte ahora dice que estuvo mal, lo que antes dijo que estuvo bien, la última instancia judicial en la Argentina se transformaría hoy en el Senado de la Nación. Se transformaría el Senado de la Nación en una instancia revisora de la Corte, que ya dijo que sí a algo, el Senado dice que no, y la Corte, si ratifica ese no, estaría avalando una instancia superior a lo que ya había dicho. Está muy bien su análisis, coincido plenamente, por eso creo que lo que está en juego en la Argentina hoy es un sistema de gobierno. Fíjese usted el tuit que pone Cristina Fernández de Kirchner ayer o antes de ayer, ¿no? Ella dice: no creen en la democracia, están judicializando la política. Nosotros creemos que ella está politizando la justicia. ¿Qué hacen en una sociedad civilizada personas que no se ponen de acuerdo? Van a la justicia. En todo caso, uno después puede estar de acuerdo o no con el fallo, más allá de que debe acatarlo. Ahora, nosotros no vamos a ir a tirar piedras al Congreso, ni vamos a levantar una sesión constituida como nos pasó el 14 y el 18 de diciembre del año 2017, ni vamos a ir con un mortero. Ella es la que no cree en el sistema democrático republicano con instituciones independientes. Esa es la que cree en la suma del poder público. Y lo dicen a veces diputados, incluso me ha tocado vivir en el recinto, cuando dicen: ustedes no acatan las leyes del Senado porque perdieron las elecciones. Y es una concepción feudalista que nos remite al siglo XVII o XVIII, cuando no existía la República, porque yo, como diputado de la Nación, también gané la elección. Cuando yo opino, opinan 10 millones de personas junto con mi bloque, a los que nos pusieron justamente para que la suma del poder público no esté en una sola persona. El riesgo de la Argentina hoy, sí, es que Cristina Fernández de Kirchner, que hoy comanda el Ejecutivo y que hoy comanda el Legislativo del Senado, se apropie también de las presiones al Poder Judicial. En ese caso, definitivamente sería la pérdida absoluta de la República. Metés en el paquete de todas estas leyes que de alguna manera interpreto, por lo menos vos decís que las ideó Cristina Fernández de Kirchner, el impuesto a las grandes fortunas o la discusión que se viene en diputados. ¿Es el gran tema de acá a fin de año ese? Yo creo que es una de las leyes más trascendentes que vamos a votar. Está muy claro cuál es el objetivo del oficialismo, es decir, que nosotros defendemos a los ricos. Yo ya lo he dicho y lo voy a decir y me van a escuchar mucho, estoy absolutamente en contra de esa ley, porque yo creo que lo que hace justamente es condenar a la gente a la pobreza. Yo me he tomado el trabajo estos días
y lo seguirá haciendo, de hablar con expertos de toda parte del mundo. En ningún país donde se grabó el impuesto a los que tienen dinero de manera retroactiva, esto hizo que la gente invierta en el país, esto hizo que baje la pobreza. En todos los lugares aumentó la pobreza porque hace que la gente no confíe en su país. Es una ley que ahuyenta a los capitales, es una ley que lo que promueve es que el que tiene dinero, todos no inviertan en la Argentina. Es una ley que se mete con el pasado, perdónenme que juegue con los tiempos. Siempre uno tuvo incertidumbre con el futuro. Fíjense usted que graba declaraciones juradas que ya están cerradas y que están tasadas a fines del año pasado. Si usted tenía un hotel que se lo tasaron en dólares, claro, en su momento, si tenía un activo que se lo tasaron en su momento, una cadena de restaurantes, chiquita, 2, 3 restaurantes, y valía un dinero, sobre esa licuota, además que es inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, se le va a recalcular un monto expropiatorio. ¿Qué se logra con eso? Que nadie nunca más invierta en la Argentina. Nosotros lo que tenemos que lograr es que la gente invierta en la Argentina para que le dé trabajo a aquellos que necesitan trabajar. Diputado Wolf, lo voy a sumar a mi compañero Beto Valdés, que tiene una información que después me gustaría tratar de entender un poco su posición. Beto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Waldo? ¿Cómo te va? Beto, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con el Bulldog? Bueno, concretamente a Ricardo López Murphy lo vemos muy activo en los Zooms, en bastantes contactos con un armado, lo que empieza a parecer un armado de recuperar lo que fue Recrear, su partido político que sostuvo en 2003 su candidatura presidencial. La intención aparentemente de ser candidato por la ciudad de Buenos Aires. Paralelamente, algunos especulan con que también podría hacerlo también en la provincia de Buenos Aires. Lo interesante, Fernando, es que ha recibido propuestas, concretamente de Alfredo Cornejo, de Mario Negri, y en las últimas horas de Patricia Bullrich, para que se incorpore a Juntos por el Cambio, desde el punto de vista de no dividir el voto opositor o que se le vaya a Juntos por el Cambio en elecciones legislativas, que se vota también figuras, y que se incorpore a una PASO. Eso no parece todavía muy probable, es temprano aún, pero el dato interesante, ahí tenemos algunos números de cómo arranca concretamente hoy el ex ministro de Economía de Fernando. A ver, mirá, hagamos una cosa, Beto. Ahora vamos a compartir los números en un segundo nada más. Bueno, ahora, lo compartimos ahora. Dale. ¿Cómo mide López Murphy a nivel nacional? Tiene un 77% de conocimiento, como lo vemos ahí, es decir, que está bastante instalado, teniendo en cuenta que hasta ahora ha tenido bajo perfil desde el punto de vista político. Tiene un 20% de imagen positiva, un 20% neutra y 34% negativa, que es baja en tiempos de imágenes negativas muy altas de la clase política. Eso es arrancar, y tengamos en cuenta que es a nivel nacional, con lo cual es muy probable que, por los números que me comentan de la ciudad de Buenos Aires, tiene mayor imagen positiva, sí, y también más baja la negativa. El hombre quiere ser candidato a diputado por Encuentro Republicano, que sería una alianza de Recrear con el Partido Demócrata y el Partido Autonomista de Romero Feris. Él se imagina un enfrentamiento electoral, por ejemplo, con Patricia Bullrich, con quien tuvo ayer un Zoom, y vuelvo a insistir, le propuso la ex ministra de Seguridad incorporarse a Juntos por el Cambio. Sí. Es más, Fernando, mirá la fe que se tiene el hombre, que hasta
ante un hipotético escenario de una candidatura a diputado de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, él también lo enfrentaría, porque cree que podría retener un voto que está muy, pero muy enojado con la administración del presidente Alberto Fernández por la radicalización contra Cristina Fernández de Kirchner, pero que además tiene una mirada todavía crítica de la gestión de Macri. Del expresidente. Le quiero trasladar el tema al diputado Wolf, que pertenece a Juntos por el Cambio. ¿La llegada de López Murphy suma o divide? Yo también hice un Zoom con López Murphy hace un mes más o menos. Tengo una estima y un respeto político, personal y profesional por Ricardo. ¿Cómo no va a sumar a alguien como Ricardo? Pero más allá de donde esté, mire, las elecciones que vienen, para mí, son las dos elecciones que vienen, pero sobre todo la que viene. Es una de las elecciones más trascendentes desde el advenimiento de la democracia. Porque hay en juego muchas más cosas que las que suele haber en una elección convencional. Alem, ya que estamos con el radicalismo, tenía una frase que decía: hay momentos en la vida que uno no hace ni lo que quiere ni lo que puede, hay momentos que uno hace lo que debe. Quiero a López Murphy, quiero a toda la gente que abraza valores republicanos compitiendo. Después veremos en la chiquita si compite adentro, si compite afuera. No tengo absolutamente ninguna duda que López Murphy, cuando haya que defender los valores de la República en el recinto del 21 al 23, si le toca ser diputado, esté sentado con el color de un partido o con otro, va a estar del lado que estoy yo. Bien. Y estoy seguro que se necesita mucha gente con la calidad institucional de él y de tantos otros que les pido que se sumen. Muy bien, diputado Wolf, gracias por la comunicación, el contacto con La Nación Más. Gracias a ustedes, buenas tardes. Beto, te mando un abrazo, nos volvemos a comunicar. Ahí. Perdón, Beto, sí, me estás diciendo algo. Sí, que tenemos en exclusiva la propuesta que le ha hecho Patricia Bullrich en el Zoom de ayer, de incorporación formal, casi como una propuesta matrimonial en este encuentro que tuvieron, así como con Waldo Wolf, también tuvo con Alfredo Cornejo, con Mario Negri, sí. Si querés. No, obviamente, dale, vamos a ponerlo. Entonces aclaremos, este es el Zoom en donde Patricia Bullrich le hace el ofrecimiento a Ricardo López Murphy. Eso vamos a ver. Exactamente. Dale. Es un Zoom que ocurrió ayer. Dale, a ver, lo compartimos. Nosotros tenemos esa esperanza de que tengamos que estar juntos, porque juntos vamos a sumar más. Pero por supuesto que respetamos lo que Ricardo viene planteando, pero nos encantaría que esté en Juntos por el Cambio, o con un nuevo nombre, así como Cambiemos cuando fue a la elección porque se sumaron nuevos actores, cambió el nombre. Estamos dispuestos a abrirnos y abrir a todos los que tienen los valores, y Ricardo los tiene íntegros. Bueno, por supuesto, es evidente que lo quieren adentro, ¿no? ¿A Ricardo qué quiere Ricardo López Murphy? Lo interesante ahí, Fernando, es, vos fijate la importancia que le da Patricia Bullrich a tratar de incorporarlo a Ricardo López Murphy para que no sea su rival en la ciudad de Buenos Aires, porque es una de las posibilidades, que le quiere dar un tratamiento como el que Macri le dio a Miguel Ángel Pichetto el año pasado para incorporarlo a la fórmula. Recordemos que hasta ese momento la coalición se llamaba Cambiemos, se le modificó el nombre, pasó a ser Juntos por el Cambio, para de alguna manera mostrar algún tipo de amplitud. Lo que está planteando aquí Patricia Bullrich es, por favor, incorporate, venía una paso, o tratemos de hacer un acuerdo. Lo que quiere Fernando, lo que quiere el ex ministro también de Defensa, es ser primer candidato a diputado nacional. Sabe que lo van a presionar, y mucho, fundamentalmente con aquello de no dividir el voto opositor. Él lo que va a plantear, y esto es interesante, él lo que va a plantear es en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, es decir, en los distritos donde no se elija senador,
vamos a armar listas propias. Ahora, donde haya bancas en el Senado de por medio, vamos en alianza con Juntos por el Cambio, esencialmente porque el objetivo es evitar que Cristina Fernández de Kirchner aumente la cantidad de senadores y sobre todo que no esté tan cerca de los 2 tercios. Recordemos que al día de hoy está solo a 4 escaños. Bien, Beto, gracias, un abrazo.